Los clásicos de medicina china hacen algo curioso. Primero, te enseñan una regla muy clara y cuando crees que la has entendido, te la rompen en la puñetera cara. Y no es un error, es intencional. Y hoy te voy a contar por qué los clásicos parecen contradecirse y cómo esto puede hacerte mejor clínico si aprendes a leerlos y a interpretarlos de la forma adecuada. Sí, los clásicos te trolean, pero es por tu bien. Soy Kim Plana, soy profesor de posgrado de Medicina China Clásica en la Academia Yin Yang y creador del método Raíz. Y en este vídeo te cuento cómo leer y aplicar los clásicos en la clínica real, sin protocolos vacíos. Hoy exploraremos juntos una paradoja preciosa. Es una cosa que pasa en muchos capítulos, no solamente en el Neijing, también en el Nanjing. Algunos sinólogos dicen que son errores de transcripción o errores tipográficos, pero yo creo que son indicaciones, son pequeñas migajas de pan que nos dejan los clásicos para orientarnos mejor en la consulta. Bien, te cuento cómo va esto. Primero aparece una correlación lógica que corresponde directamente con el estándar de medicina china, el estándar que has aprendido los primeros días de tus clases de medicina china, de los 5 elementos. Son relaciones que tú ya conoces, que aprendiste en las primeras lecciones de medicina china, cosas que son perogrulladas, diríamos, ¿no? Que se repiten muchas veces en los clásicos y que los libros de texto lo han tomado como cómo funcionan los 5 elementos o cómo funciona Yin Yang, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hoy voy a hablarte del capítulo 5 del Shu Wen, que es uno de los primeros capítulos. En el 4 ya sale, pero en el 5 es donde se habla de una forma muy importante de las correspondencias entre los 5 elementos, los tejidos, las emociones, las partes del cuerpo, los llamados factores patógenos, todo esto. Y hablamos del centro humedad, donde todo cuadra, pero luego vamos al norte frío y hay algo raro allí. Mira, te lo muestro aquí en esta presentación. Dice el Shu Wen 5, el centro genera humedad. Bueno, hasta aquí todo bien. La humedad genera la tierra. Estamos de acuerdo que está completamente relacionado. La tierra produce el sabor dulce. Todo cuadra. El dulce nutre, genera al bazo. Y el bazo genera la carne. Cuando habla de carne, significa músculo. O sea, es la relación entre bazo, humedad, sabor dulce, músculo. Todo esto está clarísimo. La carne nutre al pulmón. ¿Qué significa? El bazo tierra genera el pulmón metal. Hasta aquí todo cuadra, fantástico. El bazo gobierna la boca, significa que de alguna forma, como ya sabes, las patologías, incluso la constitución de fortaleza o debilidad de bazo se muestra en los labios y en la boca en particular. ¿Vale? Muy bien, hasta aquí todo bien. En el cielo es humedad, diríamos lo que en MTC llaman factor patógeno, es la humedad relacionada. En la tierra es la tierra, ¿sí? Bazo, tierra. En el cuerpo es la carne, es los músculos. En los órganos es el bazo, el color es amarillo, todo cuadra, la nota musical es con, yo aquí ya me pierdo, no las conozco estas notas. El sonido es el canto, ¿sí? Cuando hay el bazo está relacionado con cantar. El movimiento es el hipo, de alguna forma es este movimiento contracorriente del chi de estómago. El orificio es la boca, muy bien, el sabor es lo dulce, la voluntad es la reflexión o el pensamiento. Hasta aquí cuadra todo. Y esto ha pasado igual con todos los otros, ¿sí? Con hígado, con corazón, está pasando con bazo, pasará con pulmón. La reflexión excesiva, ¿sí? Daña al bazo, muy bien. La ira vence al pensamiento. Significa, la ira que está en la madera controla la madera, controla la tierra, por tanto,
la ira vence al pensamiento. La humedad daña la carne. Ya hemos visto que la humedad es el factor climático asociado al bazo. La carne está asociada al bazo, por tanto, esto cuadraría también. El viento vence la humedad. Una vez más nos está hablando del ciclo de control, ¿sí? Viento, madera vence a la humedad, tierra. Lo dulce daña la carne. Una vez más, exceso del mismo elemento daña al mismo elemento. Y lo ácido vence a lo dulce. El sabor ácido es el sabor simbólico de la madera. Por tanto, una vez más, nos está hablando del ciclo de control. Y así se va repitiendo, se ha repetido en el hígado, se ha repetido en el corazón, ahora se ha repetido en el bazo, el siguiente será el pulmón y el último de los 5 es el norte, el frío, el riñón. Y dice, el norte genera el frío. Bien, el frío genera el agua, ¿vale? Frío, agua, riñón, norte, todo esto está en la misma esfera. El agua genera el sabor salado. El sabor salado es el sabor simbólico del agua, del norte, del riñón. Bien, el sabor salado genera riñón. Tenemos todo. El riñón genera los huesos y la médula. Ya conoces la relación entre riñón y huesos y médula. La médula genera hígado. Agua genera madera. El hígado está en la madera, la médula está en el agua. Por tanto, la médula genera al hígado. Y el riñón gobierna las orejas porque la zona refleja del riñón en la cabeza, en la cara o en la cabeza serían las orejas, como bien sabes. Hasta aquí todo cuadra. Hasta aquí es el mismo esquema que hemos visto en los otros 4. Y seguimos. En el cielo es frío, o sea, como factor climático es frío. En la tierra es agua, o sea, cuando desciende este factor climático se convierte en el elemento agua. En el cuerpo humano es el hueso por la relación entre riñón, agua, frío, huesos, médula, orejas, todo esto. Entre los chan es el riñón, bien. Entre los colores el negro, muy bien. Toda el agua profunda y almacenada en el fondo del mar es de color negro. Entre los tonos yu, aquí ya, esto ya me pierdo. Entre las voces el gemido está asociado al agua, al frío, al riñón. Entre los movimientos el escalofrío, esto cuadra. Orificios, oreja, sabores, salado, emociones, miedo. Yo creo que tenemos toda la esfera aquí súper bien puesta. ¿Vale? El miedo daña al riñón, demasiada emoción daña el elemento mismo, la reflexión vence al miedo, o sea, quiere decir, la reflexión está en la tierra controla el agua, por tanto, la reflexión vence al miedo. ¿Qué está pasando aquí? Aquí dice, el frío daña la sangre. Aquí no tendría que poner el frío daña los huesos. Aquí hay una incongruencia. ¿Por qué narices pone la sangre? ¿La sangre de qué? ¿La sangre de hígado? Pero si él es su hijo, ¿cómo lo va a dañar? No es congruente. O sí, pero tal vez hace falta una revisión extra. La sequedad vence al frío. Otra vez, si estamos hablando del ciclo de control, sería la humedad. Tierra es la que vence al frío agua. Sin embargo, nos habla de sequedad. ¿Por qué la sequedad metal vence al frío agua cuando el metal es la madre del agua? Aquí están pasando cosas raras. Lo salado daña la sangre. Bueno, esto cualquier médico occidental te va a poner un sello, te va a decir, fantástico, esto es así. Pero no es la correspondencia de lo que estábamos hablando antes. Lo dulce vence a lo salado, esto sí, vale, otra vez. La tierra controla el agua, muy bien. Pero tenemos aquí una serie de cosas que parecen incongruentes. Es el clásico que nos está troleando. De repente, el texto dice, el frío dañó a la sangre, pero ¿no debería ser el frío dañó a los huesos?
O la sequedad vence al frío. ¿No debería decir la humedad vence al frío? Aquí se rompe la lógica de los 5 elementos. ¿Cómo es que el frío daña a la sangre si esto no encaja con la tabla que tanto sudamos en memorizar? Y además esta es la última de las 5. ¿Y por qué rompe el patrón cuando en las otras 4 y hasta estos pequeños pasajes el patrón lo ha continuado exactamente igual? ¿Cómo es que la sequedad vence al frío si el pulmón sequedad es la madre del riñón frío? Bienvenidos al club de los frustrados con los clásicos. ¿O no? ¿O no? Tal vez nos está diciendo cosas que la MTC pasa por alto, o que las ve muy complicadas, o que no las entiende, o que tal vez los clásicos tal vez los clásicos no están buscando en que tengas una tabla perfecta en la cabeza, porque esto es irreal. La naturaleza es mucho más amplia. Tal vez con estos pasajes en los que rompen una secuencia y lo hacen de forma descarada, lo que quieren es entrenar tu flexibilidad mental. De hecho, pensar de esta forma tiene sus ventajas. Es como aprender, no sé, artes marciales, por ejemplo. Primero memorizas la forma y después el maestro te hace romper esa forma para que dejes de ser rígido y empieces a fluir. O sea, primero aprendes, MTC si quieres, primero aprendes las bases, la rigidez de las leyes de los 5 elementos, ¿sí? Como lo han hecho aquí 4 veces, han seguido el patrón sin cambiar nada, y a la quinta dicen, sí, pero cuidado, que esto es mucho más amplio y no se aplica solamente al riñón agua, se aplica a los 5. El Neijing y los clásicos en general no te quieren cómodo, te quieren despierto. Esto te obliga a sostener como mínimo 2 verdades a la vez. Y esto en la clínica es oro puro. ¿Por qué es útil esto para nosotros como clínicos? Pues porque en la consulta el paciente nunca encaja perfectamente en el esquema. El clásico nos dice, colegui, no seas un lord de repetición, observa que hay otras posibilidades. No te las ponemos aquí todas, claro que no, porque sería imposible, pero ten en cuenta que esto es mucho más amplio que las correspondencias lineales de los 5 elementos. Los clásicos te entrenan para ver relaciones múltiples, no recetas fijas. Esto significa, por ejemplo, que un síntoma puede tener varias lecturas válidas y tu trabajo es afinar al que resuena con ese cuerpo en ese momento. Por ejemplo, eso me pasaba a mí, me frustraba, pensaba que no entendía nada porque no quería pensar que era un error, pero tampoco entendía por qué habían metido eso allí en medio, por qué cortaban ese patrón tan bien puesto. Hoy agradezco esta frustración, agradezco porque fue lo que me obligó a dejar de buscar certezas rígidas y a empezar a pensar como clínico real. Realmente, de verdad que la clínica también te entrena para eso, porque tú tienes una idea de un síndrome o de lo que le pasa a un paciente, pero luego en la clínica real, tratando con pacientes, si no eres elástico, es muy difícil tener éxito. Ahora, con más de 20 años de práctica clínica y muchas horas con las narices puestas en estos textos, puedo encontrar la lógica de la gran mayoría de estas variaciones que van saliendo a lo largo del clásico, ¿no? De los clásicos. Pero si no es tu caso, no te preocupes. Hay un camino que ahora mismo te cuento. Seguramente tu pregunta ahora será, ¿cómo leo los clásicos sin perderme en contradicciones? Yo encontré una manera práctica y le llamo mirar con 4 lentes diferentes, como 4 lupas diferentes, fijándome en 4 cosas distintas cada vez que leo los clásicos, cada vez que estoy en la clínica, etcétera, etcétera. Con ellas, cada frase del Neijing o del Nanjing o Shanhan Lun o cualquier clásico deja de ser tan confusa
y empieza a tener una aplicación clínica mucho más clara. He grabado un vídeo gratuito donde explico cuáles son estas 4 lentes. Es corto, práctico y puede cambiar tu forma de leer los clásicos y de tratar en la clínica. Ojalá sea así. Si quieres ver el vídeo, te dejo el enlace aquí abajo en la descripción por si te interesa profundizar. Eso es lo que yo he encontrado, ese es mi método y puedes empezar por ahí. El vídeo es gratuito, dura muy poco ratito y creo que te puede abrir la mente bastante. Los clásicos no son manuales, son espejos. Te dan aquello que tú pones allí. Cuanto más flexibles se vuelven tus pensamientos, más nítido se refleja tu paciente, más nítido también se refleja el clásico. Así que no temas estas contradicciones aparentes porque son el verdadero entrenamiento. Leer los clásicos entrena tu mente, la flexibiliza y la acostumbra a la incertidumbre de la clínica, mucho más de lo que parece, porque aunque parezca que no entiendes nada al principio, no importa, esto va haciendo pozo, va calando en tu cerebro. Así que bueno, si quieres conocer las 4 lentes, ya sabes, en la descripción está el enlace a un vídeo donde te cuento todo esto con más detalle, cuáles son estas 4 lentes, para qué sirven y cómo se utilizan. Y por cierto, si todavía no lo has hecho, me ayuda mucho que te suscribas al canal y si además le das a la campanita, pues que te avisará cuando publique más contenido, pues fantástico. Y si has llegado hasta aquí, querido aprendiz y practicante de medicina china, te dejo una pregunta por si quieres responderme aquí en los comentarios. ¿Te has encontrado con estas contradicciones aparentes? ¿O tal vez no te has terminado de atrever nunca a indagar en los clásicos? Me encantaría que me contaras tu experiencia aquí abajo en los comentarios, ¿de acuerdo? Y nada más, hasta aquí este vídeo y te veo en el próximo. Chao, chao.